En un bar local, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que vuelvan a llenarlo. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, el cual cae de la barra y golpea el piso a 1,4 metros de distancia. Si la altura de la barra es de 0,86 metros, ¿a qué velocidad abandonó el tarro la barra? ¿Y cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de chocar con el piso? Bien, en este problema nos están pidiendo dos cosas completamente diferentes. El punto A hace referencia a la velocidad inicial y el punto B va a hacer referencia a la velocidad de llegada. Entonces, lo conveniente es comenzar a hacer un dibujo o esquema de las principales variables que se encuentran enunciadas textualmente. En primera instancia, simplemente vamos a colocar los ejes positivos de los ejes de coordenadas x, y. El movimiento es la mitad de un movimiento parabólico que comienza a cierta altura y termina en el punto cero, y por lo tanto tiene dos componentes, un componente en y y un componente en x. Entonces, en este punto vamos a escribir los datos que tenemos. Tenemos que todo esto ocurre en el planeta Tierra y por lo tanto vamos a asumir que la gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o segundo a la menos 2. También tenemos que ocurrió un desplazamiento en x y ese desplazamiento en x va a equivaler a 1,4 metros. Y finalmente, el punto de inicio de este movimiento, que va a equivaler casi al desplazamiento, pero no exactamente. Y por eso lo vamos a tomar por el momento simplemente como punto inicial en y, va a ser igual a 0,86 metros. Bien, estos son los datos que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ubicar fórmulas del movimiento uniformemente acelerado para modelar la caída y la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo que nos va a dar el desplazamiento en el eje X. La fórmula que necesitamos del movimiento uniformemente acelerado debe contener la gravedad, el tiempo y las posiciones finales e iniciales en Y. La única fórmula que cumple con estos criterios es la siguiente. Y la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, una vez que tenemos los ingredientes debemos comenzar a modificarlos. Vamos a comenzar a analizar la fórmula del movimiento uniformemente acelerado únicamente para la caída. Entonces, en la caída, la posición final que va a alcanzar la partícula va a ser 0 metros. Adicionalmente, la velocidad inicial en y es 0. Entonces lo único que nos resta es despejar la posición inicial en y. Entonces, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado de restar va a pasar a sumar al otro lado de la expresión. O hacemos esto que es lo mismo. Ambos quedan positivos. Sin embargo, no nos están pidiendo el valor de la posición inicial que tenemos. Entonces necesitamos en realidad es el tiempo. Con el valor de la posición inicial y la gravedad podremos calcular el tiempo que tarda la partícula en caer desde el borde de la mesa hasta el piso. Y con ese tiempo podremos reemplazarlo en la fórmula de el movimiento uniformemente rectilíneo para poder calcular la velocidad en x. Como la velocidad en x es constante,
entonces podremos decir que fue la misma velocidad con la cual salió la partícula al inicio del movimiento. Bueno, adicionalmente también nos están pidiendo eh, el ángulo de llegada de la partícula. Para tener eso vamos a necesitar la siguiente fórmula. En este caso tenemos que el inverso de la tangente de la división de la velocidad en y de llegada y la velocidad en x va a ser igual al ángulo de la velocidad. Entonces la velocidad en x es una constante, pero necesitamos encontrar la velocidad en y final, la velocidad de llegada. Sin esa velocidad no podremos hallar nunca el ángulo de ingreso. Por lo tanto, vamos a necesitar una segunda ecuación del movimiento uniformemente acelerado que nos relacione velocidad inicial y velocidad final con alguna de las variables que ya tenemos como gravedad o tiempo. Y si buscamos dentro de nuestras fórmulas, esta es la más indicada. Entonces tenemos la velocidad final en y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en y. Esta la vamos a simplificar porque sabemos que la velocidad inicial en y vale 0. Por lo tanto, nuestro ejercicio se vuelve en despejar el tiempo en esta de acá y reemplazarlo en ambas para obtener los valores que necesitamos de velocidad en x y velocidad final en y. Con la velocidad en x ya responderíamos el literal a y con la velocidad en y podremos luego reemplazarlo en la fórmula del ángulo para obtener el ángulo teta. Una vez que ya sabemos qué debemos hacer, procedemos a realizarlo. Nos vamos a responder primero el literal a. Primero que todo, necesitamos despejar el tiempo de esta fórmula de acá. Entonces, un medio, este 2 que divide, debe pasar a multiplicar. La gravedad que está multiplicando debe pasar a dividir. Luego, para tener la variable tiempo del tiempo al cuadrado, debemos sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. Y antes de eso, vamos a dejar la variable que estamos despejando a la izquierda para que quede más elegante. Entonces, al sacar raíz cuadrada a ambos lados, eliminamos un cuadrado a un lado y sacamos la expresión radical al otro. Bien, esta expresión es la que nos va a servir para ambas reemplazos. Entonces comenzamos con la velocidad en x. Entonces, posición inicial en x vale 0. O, si quiere, podemos hacer con el desplazamiento. Da exactamente igual. Entonces vamos a hacerlo con el desplazamiento. Entonces la posición inicial va a pasar al otro lado a restar. Y cuando tenemos una posición final menos una posición inicial, lo que obtenemos es el desplazamiento en x. Ahora, lo que necesitamos despejar en realidad es la velocidad en x. Por lo tanto, este tiempo va a pasar de multiplicar a dividir. Finalmente, este tiempo lo debemos reemplazar por la fórmula que obtuvimos con anterioridad. Entonces, esto abre un paréntesis y dentro de ese paréntesis deberemos colocar la expresión radical que vale para el tiempo. Y esta es la fórmula que nos permitirá calcular la velocidad inicial en el componente x. Ahora, necesitamos obtener una expresión para la velocidad final en y. La velocidad final en y ya está despejada como tal, lo único que resta es reemplazar tiempo por lo que vale en su expresión radical. Ya tenemos las fórmulas para las dos velocidades.
ahora podremos calcular eh, la fórmula concreta para obtener el ángulo θ, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar las fórmulas concretas de ambas velocidades. Tenemos que abrir bastante espacio y comenzamos. Velocidad en y de aproximación y velocidad en x, que es constante. Ahora bien, tenemos un valor que está dividiendo y al mismo tiempo está con un exponente a la menos 1. Cuando se resuelve este exponente dentro de una fracción, todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de posición en la fracción. Si estaba abajo, debe ponerse arriba o viceversa. Si está arriba, puede colocarse abajo. Entonces vamos a colocarlo arriba, porque al colocarlo arriba se hace evidente un detalle muy importante, y es que es la raíz del mismo término que ya teníamos arriba, 2 por posición inicial en y dividido la gravedad. Si tenemos dos expresiones de raíz cuadrada que se multiplican, entonces la raíz cuadrada se cancela y nos permite simplificar todo un término. Y al mismo tiempo eso nos libera una gravedad que multiplica y una gravedad que divide, que nos permite seguir simplificando el problema. Entonces esto se reduce a dividir la posición inicial en y entre el desplazamiento, y ese resultado se debe multiplicar por menos 2. Y ese será el valor para el ángulo de aproximación θ. Con esto hemos terminado la etapa analítica del problema, que servirá para resolver problemas del mismo tipo aunque cambien los enunciados. Entonces vamos a borrar todo lo que no necesitamos para resolver el problema. La velocidad final en y no la están pidiendo, y las fórmulas accesorias con las que analizamos el problema no las necesitamos. Solo necesitamos la velocidad en x, que es la velocidad de salida, y el ángulo de aproximación θ. Una vez tenemos eso, lo único que resta es reemplazar en la calculadora y hacer el cálculo. Vamos a hacer ese proceso directo en la calculadora para ahorrar tiempo. Entonces, vamos a comenzar con la velocidad en x. Comenzamos con la posición inicial en y, 0,86. 0,86. Y eso lo multiplicamos por 2. Y eso lo dividimos entre el valor de la gravedad, 9,8. La respuesta es 0,17. Todo eso le debemos sacar una raíz cuadrada. Raíz de la respuesta, 0,41. Luego debemos tomar el desplazamiento en x, 1,4 metros. Y lo debemos dividir entre el valor que obtuvimos al sacar la raíz cuadrada, porque aquí se encuentra un menos 1 y eso implica que debemos dividir. Entonces divido entre la respuesta. El valor de la magnitud que nos dio fue 3,34. Entonces, la magnitud fue 3,34. Ahora lo conveniente es hacer el análisis dimensional. Entonces, dentro de la raíz cuadrada tenemos un metro, que proviene de la posición inicial. La gravedad va a sustentar una unidad de metros sobre segundo, pero se va a encontrar dividiendo. Como se encuentra dividiendo, metro que multiplica y metro que divide se cancelarían. Y el segundo a la menos 2 que se encuentra dividiendo pasaría a ser un segundo que multiplica. Cuando se ejecuta la raíz cuadrada, entonces este segundo al cuadrado pasa a ser un segundo normal.
Sin embargo, ese segundo normal se encuentra al interior de un paréntesis que se encuentra inverso y por lo tanto va a heredar la potencia a la cual está elevada el paréntesis, que es menos uno, y quedaría como segundo a la menos uno. Y del desplazamiento se hereda una unidad que es metro. Por lo tanto, eso nos permite ensamblar la unidad de velocidad, que es precisamente metro sobre segundo. Ahora, el análisis dimensional de la fórmula del ángulo es muy simple. No hay más variables que variables de posición o desplazamiento, y entonces tenemos un metro que multiplica, un metro que divide, se cancelarían. Y por lo tanto, el valor que queda dentro del paréntesis es adimensional. Y la respuesta, una vez que sacamos el inverso de la tangente, va a quedar en grados. Entonces, en este paso también vamos a proceder simplemente reemplazando directo en la calculadora. Menos 2 por la posición inicial en y, 0,86, dividido entre el desplazamiento en x, 1,4. Y todo esto va a ser inverso de la tangente de la respuesta anterior. Y el ángulo que nos da es de menos 50,85 metros. Ahora, este ángulo se encuentra medido desde el eje positivo de las X hacia abajo. Si queremos obtener un ángulo medido desde la positiva de las X, pero hacia arriba, que es lo más común, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar 360 grados. Y eso nos va a dar los ángulos resultantes, los grados resultantes, digo. Entonces más 360 y el resultado sería 309,14 grados. 309,14 grados. Ok, entonces tanto 50,85 como 309,14 deben ser respuestas igualmente válidas. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.